Perfecto, ahora vamos a comenzar entonces con el día domingo y la introducción de nuestra lección número 7, dice así: poder en el arrepentimiento. Existe un poder oculto en el arrepentirse que es impresionante. Cuando una persona se arrepiente, es una nueva vida, un nuevo comienzo. Hay personas que no nos gusta dar segundas oportunidades a otras. Que si te equivocaste una vez, estás manchado por siempre, nunca vas a ser una persona digna de tener una amistad nuevamente conmigo. El arrepentimiento del hombre en algún momento puede llegar a ser falso. Yo puedo fingir una actitud falsa de aparente cambio y transformación, pero el arrepentimiento que Dios da es un arrepentimiento que transforma la naturaleza del hombre, que cambia el corazón, lo renueva por dentro y muestra no una simple máscara, sino un rostro completamente diferente y un corazón lleno de amor y bondad. Ese es el poder del cual vamos a estudiar durante esta semana, el arrepentimiento que nace del corazón y que nace de un Dios que te ayudó para poder llegar hasta este nivel. Dice el versículo introductorio: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Este versículo introductorio de Jonás capítulo 2, versículo 7, nos habla de cómo Jonás llegó a arrepentirse de corazón. Durante la semana vamos a estar estudiando la historia de Jonás a profundidad, pero curioso porque ya al inicio de la lección nos muestra de que el límite del hombre es la oportunidad de Dios. Jonás se encontraba en medio de la panza de un pez, sufriendo, pasando momentos tristes, complicados, pero en medio donde él pensó que iba a morir, donde para él iba a ser el final, Dios dijo: no es el final, es un nuevo comienzo, pero ahora conmigo. La oración que Jonás demostró en la panza del pez, en la barriga del pez, era una oración que demostraba que Dios da segundas oportunidades y que cuando un arrepentimiento es genuino en un hijo de Dios, Dios extiende su mano y dice: el propósito aún existe para contigo. Dios nos ayude para poder profundizar de la mejor manera en este tema. Dice así, la parte del párrafo inicial: el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima. Hay un testimonio que es mandado de la iglesia y dice aquí: se tiene poco estima. Cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Entonces Dios tiene un testimonio que darle a la iglesia y dice que el testimonio es para purificar a su iglesia. Dios dejó en su palabra una verdad establecida que cuando se habla llega a incomodar a muchas personas, pero también llega a transformar a otras. Es curioso que tú colocas una obra clásica de Platón, de Aristóteles, y llevas este libro leído y compartido por muchas personas e historiadores durante mucha época de la historia de la humanidad, y la colocas en ese libro en una prisión. Ese libro no tiene poder para transformar a una persona. Sí puede ayudarlo a ser más inteligente, a conocer un poco más el contexto griego, antiguo y demás, pero no transforma un corazón. La única cosa que tiene el poder para transformar vidas y cambiar a una persona en la prisión solamente por leer y estudiar es la palabra de Dios. Es un libro que te mueve a arrepentirte. Es un libro que te mueve a un constante cambio. La Biblia fue escrita para personas que quieren cambiar, que no se quedan en un punto solamente, sino que están en constante transformación, metamorfosis. El arrepentimiento es eso, una transformación completa de un hombre pecador y malo y negativo a una persona que busca la eternidad y busca tener el carácter de Jesús. Los cristianos no somos perfectos, pero estamos buscando a aquel que sí lo es y aquel que nos puede ayudar a cambiar y a mejorar cada día. Entonces, ese es el poder de la palabra de Dios, ese es el poder de la verdad. Cuando tú la aceptas, te purifica, te transforma y te lleva a un nivel el cual nunca imaginaste. No es un nivel de orgullo, no es un nivel donde dices yo soy el mejor, sino es un nivel donde te pones a servir a los demás, a amar a los demás, y donde la vida tiene sentido en el servicio y en el amor. Hermanos, para poder llegar a tener ese proceso de purificación,
tenemos que pasar por un proceso de zarandeo. El día domingo dice un zarandeo que sacude. ¿Qué es el zarandeo? El zarandeo es la forma antigua de poder colocar grano y tratar de dividir la paja del grano. Tú colocabas grano en un aparato con pequeños agujeros, hoyos, movías eso y el grano se quedaba en la parte de encima y la paja y la sobra se quedaba en la parte de abajo. Este mismo ejemplo de la naturaleza, de los agricultores, Dios lo colocó para tratar de simbolizar el trabajo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. Todos vamos a pasar por un zarandeo. Puede ser un problema en casa, puede ser un problema en la iglesia, puede ser un problema de salud, pero siempre va a ser una dificultad, porque solamente en las pruebas el hombre descubre quién realmente es. Yo puedo estar en la iglesia diciendo, hermanos, tengan fe, oremos, ayunemos, digamos, hablamos, leamos. Es más, yo puedo estar aquí en este momento tratándote de guiar por consejos bíblicos divinos, pero en algún momento va a llegar una prueba a mí que va a demostrar si realmente esto que estoy teniendo como teoría es una práctica. Porque qué fácil es aprender un versículo de memoria, pero qué difícil es hacer que ese versículo entre en mi corazón. Dios quiere llenar tu corazón de versículos, llenar tu corazón de amor, no solamente tu memoria. Y es en esos momentos de crisis donde tu fe es probada. Entonces tú y yo pasaremos por esos momentos de crisis. Dios nos ayude para que en los momentos más graves de nuestra existencia podamos salir purificados como oro. Hermanos, el zarandeo será y acontecerá de diferentes maneras. Dice aquí, debido a que hay mucho mal entremezclado con lo bueno, ¿qué hace Dios? Amós capítulo 9, versículo 9. Dice así, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Dice, yo mandaré. Es un mandato divino. ¿Qué tipo de zarandeo existen? El primer zarandeo que nosotros tenemos aquí registrado en la lección dice lo siguiente. Pregunté, ¿cuál es el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es ese testimonio? Una verdad que incomoda y desnuda. ¿Cómo que desnuda? En el sentido simbólico de la palabra de que te muestra tu verdadera condición. Cuando hablamos del mensaje de la Odisea de Apocalipsis capítulo 2 y 3, nos dice lo siguiente. Tú piensas que estás enriquecido, que no tienes necesidad de nada. Pero yo sé que tú eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Pero tú te das cuenta de eso solamente cuando te hablan esa condición y te muestran esa condición. Cuando te hablan la verdad. Entonces, un zarandeo que tú puedes esperar en tu vida es una verdad que te incomoda. ¿Sabes? A veces es fácil el poder decir, yo creo en Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo, en la Biblia, pero de repente ese Padre, Espíritu Santo y Jesús te dicen algo que no te ha quedado muy claro, al cual tu corazón aún está pegado. Cuando te tocan ese tema, no te gusta, no te agrada. La predicación de la verdad, sin filtros, será una forma en la cual tu corazón será probado y tú podrás ser zarandeado. Hay personas que salen de la iglesia por un mensaje incómodo, que no les gustó, que no les agradó. Jesús tuvo ese tipo de problemas. Él estuvo en la tierra, un grupo de personas se alejó de él y vio a sus discípulos de Jesús y les dijo, ¿se quieren ir con ellos? Porque yo vengo a hablar la verdad, yo vengo a decir lo que es. Nunca va a ser cómodo para muchos. Pedro dijo, no, Señor, yo me quedo contigo porque solamente en ti encuentro palabras de vida eterna. Entonces, si bien la verdad puede ser incómoda, la verdad son palabras de vida eterna y te ayudarán mucho para tu vida de una forma completa. Entonces, primer tipo de zarandeo es el zarandeo efectuado por hablar la verdad. Segundo tipo de zarandeo, tenemos zarandeos que surgen a través de crisis. Podemos hablar de una crisis familiar, donde tu fe es probada en medio de la familia, donde tú escoges o servir a Dios o tu esposo o tus hijos o otra cosa. Otra crisis
puede ser una crisis social. Recordemos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fue una crisis donde se levantó estas guerras y los miembros de muchas iglesias fueron llamados a ir a asesinar personas. Tú, como joven de 18 años, tienes que ir a la guerra y batallar en nombre de la patria. Muchos aceptaron. Muchos dijeron, no, yo no voy a guerras porque yo creo en Dios. Y yo sé que el mandamiento es no matarás y por eso yo honro a Dios y dejo a los hombres a un lado cuando mi fe se encuentra en prueba. Muchas personas que rechazaron esa obligación de ir a la guerra fueron muertos, fueron martirizados. Estuvieron presos durante muchos meses. Otros fueron asesinados. Esos momentos de prueba van a pasar por tu vida, tu familia, tu salud. El versículo del Salmo 23 dice, el valle de sombra de muerte, donde o esa oveja está con su pastor o esa oveja se encuentra en ese valle donde lo único que espera es la muerte. Entonces, consagra tu corazón todos los días a Dios. Yo sé que la verdad a veces puede doler, puede incomodar. Tú sabes qué es lo que estás pasando, tú sabes lo que tienes en tu corazón, qué es lo que aún te hace falta soltarle a Jesús para que Él te pueda ayudar a cambiar eso que aún te cuesta. Dile a Dios que te ayude a mejorarlo y transformarlo antes de que llegue una prueba que te orille a dejar a Dios a un lado. El zarandeo todos vamos a pasar por él. Dice aquí la nota, Dios está zarandeando a su pueblo. Él tendrá una iglesia limpia y santa. No podemos leer el corazón del hombre, pero el Señor ha provisto los medios necesarios para mantener a su iglesia pura. Ha surgido un grupo de gente corrompida que no puede vivir con el pueblo de Dios. Desprecian las amonestaciones y no desean ser corregidos. Han tenido tiempo de arrepentirse de sus pecados, pero han apreciado demasiado el yo para hacerlo morir. Ese será el zarandeo más grande, el zarandeo contra el yo. A veces tú mismo vas a ser tu propio enemigo. La pregunta es, ¿estás aliado con Dios de tal manera que en estos momentos complicados puedas tener tu fe sostenida por principios que te ayuden a salvarte? Que Dios nos ayude para que este zarandeo, cuando llegue, nos pueda tomar preparados y dispuestos a servir a Dios antes que a los hombres.